Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la estrategia Aprende en Casa 2. Es un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Lizeth Díaz y les saludo con mucho gusto. Antes de iniciar, les recuerdo que además de estudiar y cumplir con las labores de la escuela, es importante cumplir con las reglas de la comunidad, mantener hábitos de higiene y mantener un régimen de alimentación saludable. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado, lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. En específico, abordaremos cómo identificar en notas informativas hechos, protagonistas y dónde sucedieron los eventos. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recordemos que todo lo que repasemos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. A diario se generan en el mundo noticias de diverso nivel de impacto. Algunas repercuten por varios días y otras más son tan fugaces que se desvanecen al día siguiente. Pocas veces somos conscientes o nos detenemos a pensar qué impacto tendrá un hecho en el futuro de una comunidad o incluso de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en el día que por primera vez se proyectó públicamente una cinta cinematográfica en nuestro país. Estamos hablando del viernes 14 de agosto de 1896, en una esquina de la entonces calle de Plateros en el centro histórico de la Ciudad de México, la actual calle de Madero, cerca del Zócalo, donde un grupo de personas abarrotaron el lugar para presenciar por primera vez la magia del cinematógrafo. Probablemente cuando al otro día leyeron la noticia en los periódicos, pocos se hubieran imaginado que estaban frente al inicio de una era, cuya evolución llegaría a las salas del cine actuales. ¿Ustedes cómo hubieran titulado esta noticia? ¿Cuál de los siguientes encabezados consideran que hubiera sido el adecuado? Guarden de momento su respuesta, pues más adelante regresaremos a revisarla. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los periodistas organizan la información de una noticia? ¿O cómo decide un periódico qué noticia hará en primera plana y cuáles irán al interior del periódico? Bueno, pues para hablar al respecto y que nos pueda compartir un poco de su experiencia, se encuentra con nosotros el periodista David Casco, quien nos acompañará a lo largo de la sesión para platicar acerca de las notas informativas. Bienvenido, David. Muchas gracias, Lizeth. Es un gusto estar con ustedes, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, en la asignatura de lengua materna. El gusto es nuestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda, el licenciado Casco nos ayudará mucho, ya que él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desde hace más de 30 años ejerce el oficio periodístico. Sus reportajes y entrevistas le han valido ganar 2 veces el Premio Nacional de Periodismo, el más reciente el año pasado. Ha colaborado en varios medios escritos, como reportero, editor y directivo, y actualmente es el director del bisemanario digital Ángel Metropolitano. Toda una vida dedicada al periodismo, ¿no es así? Así es, y además ahora tengo el gusto de poder apoyar a los alumnos en su formación académica. Para iniciar, lo invito a que leamos juntos algunas opiniones de alumnas y alumnos acerca de la importancia de estar informado sobre los hechos relevantes del día a día. Un alumno nos compartió lo siguiente. Yo me entero de las noticias en las mañanas, porque mis papás ponen en radio antes de irse a trabajar. Por eso, conozco algunas noticias. ¿Me apoya con la siguiente, por favor? Claro que sí, Lizeth. Otro alumno opinó: me interesan las noticias sobre los cantantes que me gustan o sobre películas, pero nada más. Y finalmente, esta alumna dijo: a la hora de la comida, en mi casa,
Mis papás y mis tías suelen comentar las noticias relevantes, pero para ser sincera, les pongo poca atención. Por lo que pudimos notar, los alumnos perciben que los adultos revisan los medios, comentan noticias y leen diarios impresos. Es como una costumbre. Sin embargo, las alumnas y los alumnos suelen mostrar poco interés por enterarse de los acontecimientos relevantes de su comunidad, de su país o del mundo. ¿Por qué es importante mantenerse informado? Interesante las respuestas de las y los alumnos, Lisette. Yo considero que es importante que estén informados para que comprendan mejor la realidad que vivimos, ya sea de su colonia, de su ciudad, del país o del mundo. Es bueno que estén y que estemos todos enterados de los acontecimientos más importantes para poder formar una conciencia u opinión de los hechos y sobre todo poder ampliar nuestro conocimiento con temas importantes. Informarnos también nos permite tener una visión más amplia del mundo y de nuestro contexto histórico. Entonces, es importante mantenernos informados y conocer los temas de actualidad, porque nos afectan a todos, directa o indirectamente. Cuando los alumnos se acercan a las notas informativas, se dan cuenta de que la información que presentan y la manera como lo organizan es diferente a la de los otros tipos de texto, como los ensayos o las monografías. En las noticias, ¿cómo se organiza la información? Bueno, en las noticias se utiliza la pirámide invertida para presentar una nota de una manera tradicional que usan gran parte de los periodistas, pues se responden a las preguntas básicas de un suceso. Estas preguntas son quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Las respuestas a estas preguntas casi siempre van al principio, en el primer párrafo. Los detalles de la nota deben estar en los párrafos siguientes para enriquecer el resumen inicial y completar la información. Para refrescar un poco la memoria, recordemos que se le llama pirámide invertida a la manera tradicional de presentar la información en una nota informativa, porque la información más relevante se presenta al inicio y, como mencionó usted, los detalles se dejan para los párrafos siguientes. Así es. Sin embargo, este método tradicional no es una regla a seguir en todos los medios de comunicación. Es decir, si el periodista hizo una entrevista, para darle contexto y enriquecer su información, tal vez algo que le dijo su entrevistado puede ser la entrada de una nota, si es una declaración interesante o que resume de manera puntual el hecho reportado. A algunos lectores les atrapa más leer una nota en esta estructura que en la tradicional, pues presenta de inicio los hechos con un plus que puede ser una cita textual del entrevistado. Y desde su experiencia, ¿qué tan eficaz es el uso de la pirámide invertida para la escritura de las notas informativas? Es eficaz, pues desde el primer párrafo el lector se entera del hecho y si continúa la lectura de la misma nota, se enterará de todos los detalles. Es una cuestión de estilo y cada escritor tiene una manera de redactar. Veamos un ejemplo imaginario con una misma nota y dos entradas. En la primera usemos el método de la pirámide invertida y en la segunda una cita textual. Este es el primer ejemplo. El día de ayer se registró una fuga de gas en un edificio de la calle Bélgica, número 2980, en la colonia Portales Sur, donde resultaron intoxicados 17 vecinos. Uno de ellos refirió que un trabajador en la azotea cambiaba un tanque vacío por uno cargado cuando se originó el escape. Si vemos con atención, notarán que las respuestas a las preguntas son muy evidentes. ¿Cuándo, dónde, quién, qué y cómo? Y ahora contrastemos con la opción B. Salgan rápido, tenemos fuga de gas y esto puede explotar. Fue el grito que escuchó la señora Rosario Gómez, quien como pudo tomó a sus hijos de 5 y 7 años y salió corriendo de su departamento, ubicado en el tercer piso del edificio de Bélgica, número 2980, en la colonia Portales Sur. La misma señora relató que muchos vecinos tardaron en salir, por lo que 17 resultaron intoxicados. Afortunadamente nosotros salimos rápido y no alcanzamos a respirar el gas, solo escuchábamos el fuerte silbido, pero afortunadamente llegaron muy rápido los bomberos para controlar la fuga y todos estamos vivos. Esta nota comienza con una cita textual y sin duda resulta un inicio más atractivo. Inclusive se modifica el ritmo del relato haciéndolo más dinámico. Sí causan distintos efectos. En lo personal, me atrajo más el segundo ejemplo, aunque claro, es cuestión de estilo. Pero siguiendo con el análisis,
¿Los encabezados o titulares también incluyen datos claves de la noticia? ¿Es necesario incluir algunos hechos como qué pasó o dónde pasó? Sí deben de incluir palabras clave, ya que estas palabras nos acercarán a lo que pasó. Es fundamental que el titular incluya algunos datos porque ayudará al lector a identificar de qué se trata la lectura. Explicar dónde en un titular es opcional, a menos que sea muy importante. Revisemos estos ejemplos. Ejemplo 1. Fuga de gas deja 17 intoxicados en la colonia Portales, opcional. Ejemplo 2. Fuga de gas deja 17 intoxicados en refinería de Tula. En este caso sí es relevante el dónde. De esta manera, desde el titular, el lector obtiene un panorama general de lo que se tratará la noticia, sin tener que leer más allá. Desde su experiencia profesional, ¿qué características debe tener el titular de una noticia para que sea adecuado? ¿Qué pasa con los titulares cómicos o alarmistas? ¿Son adecuados? El titular debe ser meramente informativo. Un periódico vende noticias, hechos, no especulaciones. Desde mi experiencia profesional, los periódicos que usan titulares cómicos o alarmistas buscan llegar a un público más popular y vender más ejemplares. No se busca necesariamente informar. Un ejemplo de un titular adecuado sería este: fuga de gas deja 17 intoxicados. Y un ejemplo de un titular inadecuado sería: caos en la Portales. Vecinos pudieron morir por fuga de gas. Claro, el segundo causa alarma por las palabras caos o pudieron morir. Podría decirse que también busca despertar morbo, ya que quien lo escucha o lea se interesará más por curiosidad que por una verdadera motivación por querer estar informado. Les pido nos acompañen a ver esta imagen. Aunque esta nota tiene varios años, el encabezado nos puede ayudar a ilustrar lo que nos está explicando. El encabezado es impactante. La primera bomba terremoto de los Estados Unidos cayó sobre Hiroshima. Sin embargo, se limita a informar un hecho, sin usar palabras que causen alarma entre los lectores. Además, responde a las preguntas ¿qué? ¿Dónde? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto lo que mencionas, Lisette. Además de las características que acabamos de repasar, tampoco es recomendable usar una cabeza o titular muy largo. Ese estilo se usaba hace muchos años en los periódicos, pero ahora es más usual y efectivo redactar un titular más breve y conciso en 1 o 2 puentes. Por ejemplo, este es un encabezado demasiado largo. Por fuga de gas, 17 vecinos resultaron intoxicados en la colonia Portales Sur. Acusan negligencia de compañía de gas. En cambio, este otro titular es más breve. Fuga de gas deja 17 intoxicados. Si el titular fuera muy largo e incluyera tanta información, ¿qué caso tendría leer el resto de la noticia? Ya hemos repasado qué información incluyen la nota informativa y cómo se organiza. Ahora, por favor, cuéntenos qué consejos le da a las y los alumnos cuando lean una nota periodística, para que identifiquen información que responda a las preguntas básicas. Desde mi experiencia, debemos estar concentrados al leer las notas informativas o de cualquier otro género. Es lo más importante. Parte del proceso es identificar que actualmente casi todos los periódicos incluyen 4 elementos básicos para presentar una nota informativa. Estos elementos son balazo, cabeza, sumario y nota. Esto nos permite tener la información clara y precisa. Veamos un ejemplo. Lo ideal es que identifiquen las partes para facilitar la lectura y comprensión de la noticia. En la colonia Portales Sur, este es el balazo de la noticia, es decir, es una frase que introduce a la noticia y en este caso indica el lugar donde ocurrió el hecho. Otro ejemplo, fuga de gas deja 17 intoxicados. Este es el titular o cabeza y permite identificar el suceso. 30 departamentos del edificio de Bélgica número 2980 fueron desalojados de emergencia al registrarse una fuga en tanque de gas. Este es el sumario, el cual ofrece un breve resumen de la noticia. El día de ayer se registró una fuga de gas en un edificio de la calle Bélgica número 2980 en la colonia Portales Sur, donde resultaron intoxicados 17 vecinos. Uno de ellos refirió que un trabajador en la azotea cambiaba un tanque vacío por uno cargado cuando se originó el escape.
Esta parte, la entrada y cuerpo de la nota, desarrolla la noticia e incluye más datos y detalles. Además de reconocer las partes en las que se organizan las notas informativas, ¿qué otro consejo le puede dar a las y los alumnos? En este caso, una buena entrada de la nota informativa les podría ayudar, ya que desde el inicio se establecen los personajes importantes, la fecha y los datos del hecho. De igual manera, mi recomendación es que los estudiantes se concentren en leer. Con práctica no deben presentar problemas de comprensión de datos, pues ahí encontrarán los hechos básicos que se deben incluir en una pirámide invertida. Lo repetimos: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, a menos que la nota esté mal redactada. Imagino que la organización y el tipo de información de las notas informativas en ocasiones depende de su relevancia o del tipo de impacto que el medio de comunicación busca causar en los lectores. Los alumnos identifican que una nota se publica con distinta extensión o relevancia en los periódicos. ¿Cómo son los diferentes matices de una misma noticia? Eso depende de la extensión de la nota y de la línea editorial y del formato del periódico. Te doy un ejemplo. Los diarios nacionales son en un formato más grande, por lo que se les solicita a sus reporteros que escriban sus notas más extensas, con un mayor número de caracteres. Por el contrario, los periódicos con formatos más pequeños elaboran sus notas más cortas, más concisas, y eso es por cuestión de espacio. Los matices de la nota dependen de la línea editorial del medio de comunicación, del espacio y de la habilidad del reportero para redactar sus notas y aportar datos exclusivos. Es lo que se le conoce en el gremio como reportear la nota. Recordemos que el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez alguna vez escribió: a veces se olvida que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que mejor se da. Con relación a la escritura de las notas, los periodistas tienen ciertas creencias o posturas. ¿Influyen sus opiniones o creencias al momento de redactar una noticia? Cuando escribe un periodista, lo debe hacer basado en los hechos, presentando la información de una manera clara, objetiva y lo más imparcial que se pueda. Esto quiere decir que no debe dar su opinión o emitir una crítica en los hechos. En una nota informativa no caben las opiniones del reportero. En este caso existe la nota de opinión, valga la redundancia. Los alumnos, para escribir, deben tener el conocimiento del tema. Para eso pueden investigar y tener más información del tema a tratar. En la redacción de un periódico llega mucha información. ¿Cómo seleccionan las notas de primera plana y las notas secundarias? Depende del periódico, si es local, estatal o nacional. Es decir, esto influye para la elección. En los diarios de circulación nacional, normalmente la nota principal es un hecho noticioso o sumamente relevante que sea de interés nacional. Por ejemplo, un diario local daría prioridad a una nota así: renuncia alcalde de Tlalpan. Pero un diario nacional llevaría esa nota como una secundaria si acaso, y su nota principal podría ser: se concreta el nuevo TIMEC. ¿Qué otro factor influye para identificar las notas de primera plana? Otro factor a considerar es la línea editorial del periódico, o si es de información general, política, deportiva o de nota roja. Recuerdan que al inicio de la sesión mencionamos la primera proyección de cine en México. ¿Recuerdan qué titular eligieron para dar la noticia? Revisemos juntos cuál es el titular más apropiado. El primer titular es alarmista. La frase "no podía creer lo que sus ojos veían" busca despertar curiosidad en los lectores más que informar sobre un hecho. El tercer titular está incompleto porque solo indica qué pasó, pero no ofrece más información. Quien lo lea seguramente no prestará mucha atención. El segundo titular me parece que es el más adecuado, pues se limita a informar un hecho, además de que ofrece información sobre qué y dónde pasó y quiénes estuvieron involucrados. Muy bien, maestra. ¿Cómo les fue con su respuesta en casa? Ahora yo les voy a plantear un reto. Observen la siguiente nota informativa. Primero, señalen los 4 elementos básicos para presentar una nota informativa: balazo, cabeza, sumario y nota. Maestra Lisette, ¿usted cuáles partes señalaría? Claro, data de hace 120 años. Yo diría que es el balazo,
porque está al inicio de la noticia y porque ofrece información sobre esta. Después, huellas fósiles que evidencian la presencia de humanos en Arabia es la cabeza. Así es. Además, observe, maestra, que la cabeza se distingue porque tiene un tamaño y tipo de letra diferente a la del resto del texto. Es cierto, la parte los científicos describen un gran conjunto de huellas fósiles corresponde al sumario, ya que ofrecen un breve resumen de la noticia. Y, finalmente, desde donde empieza un equipo internacional de investigadores hasta el punto final, corresponden a la nota propiamente. Muy bien, maestra. ¿Ha usted identificado los 4 elementos básicos para presentar una nota informativa? Ahora, veamos si responde la noticia a las preguntas ¿qué, quiénes y dónde? Es decir, a los hechos, los protagonistas y dónde sucedieron los eventos. Por la información que se presenta en la cabeza, en el sumario y al inicio de la nota, puedo responder. ¿Qué pasó? Identifican huellas fósiles que evidencian la presencia de humanos en Arabia. ¿Quiénes? Un equipo internacional de investigadores. ¿Dónde? Un antiguo depósito lacustre del desierto de Nefud en Arabia Saudí. Es correcto. Como se pudieron dar cuenta, desde las primeras líneas de la nota informativa, pudieron reconocer la información más relevante. Si quisieran enterarse de más detalles, leerían el resto. Por lo tanto, podríamos decir que esta noticia sigue la estructura de la pirámide invertida. Además, la nota presenta los hechos de manera objetiva, por lo que carece de puntos de vista u opiniones del redactor que puedan modificar la información de los hechos. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de terminar, le pido a David Casco que nos haga la recapitulación de la información que compartió con nosotros. Claro que sí. En esta sesión tuvimos la oportunidad de platicar acerca de la manera como se suele organizar la información en una nota informativa, los titulares, ya que estos también incluyen información sobre el hecho, los personajes y dónde sucedieron los eventos. Algunos consejos para identificar la información relevante al leer una nota informativa. La objetividad en una nota informativa, ya que no intervienen las opiniones del reportero, y algunos aspectos que se consideran al momento de elegir las noticias de la primera plana. Los apuntes que realizaron en su cuaderno les servirán siempre que trabajen temas relacionados con este aprendizaje esperado, así que ténganlos a la mano. Para ampliar la información, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. Ubiquen la sección dedicada a identificar en notas informativas hechos, protagonistas y dónde sucedieron los eventos y realicen las actividades que se presenten. Si me lo permiten, les recomiendo que se enteren regularmente de noticias para que se mantengan informados de los acontecimientos más relevantes. Recuerden que entre mejor informados estén, podrán contribuir a generar una mejor sociedad. Esta plática fue tan amena que se pasó el tiempo volando. Le agradezco al licenciado David por su tiempo. Fue un placer haber conversado con usted. Fue un placer para mí también. Me despido de las alumnas y alumnos y espero haber contribuido con un granito de arena a su formación. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.